Bienvenidos a Voces Vanguardia, donde el talento y las ideas se transforman. Aquí vamos a hablar de historias, metodologías, herramientas de trabajo de interés para todos. Este espacio nos une. En Voces Vanguardia creemos en el poder del trabajo en colaboración y en la fuerza de la confianza y el respeto mutuo para transformar las ideas en realidades. ¿Estamos listos? ¡Comenzamos! El día de hoy tenemos un episodio muy especial. Está de invitada con nosotros Ruth Cerdán, quien nos contará una enternecedora historia de amor y valentía de la que todos podemos aprender. Hola, bienvenidos a Voces Vanguardia, donde el talento y las ideas se transforman. Para mí es un gusto presentarme. Yo soy Alba Vázquez y voy a ser el entrevistador del día de hoy. Tenemos a una persona que significa mucho para Grupo Vanguardia. Les voy a platicar un poquito de qué va a tratar este episodio. Hoy vamos a conocer una historia de amor incondicional, de una lucha silenciosa y de una fuerza que nace cuando la vida te cambia los planes. Vamos a escuchar a una madre que no eligió el camino fácil, pero sí eligió caminarlo con todo el amor del mundo. Su historia no solo nos va a conmover, sino que también nos va a enseñar que incluso en medio de la incertidumbre se puede construir una vida llena de luz, esperanza y propósito. Nuestra invitada del día de hoy es Ruth, que les quiero presumir. Ella es ganadora de Estrella Vanguardia en conjunto con su esposo Rayo y es la madre de dos hermosas niñas. La primera, Mila Elizabeth, de 3 años, y Victoria, de 7 años, quien va a ser la protagonista de esta valiosísima historia. Ahora sí, bienvenida, Ruth. ¿Cómo te sientes el día de hoy? Contenta y agradecida por la invitación. Me da mucho gusto, Ruth. Pues vamos a iniciar esta sesión para que nos platiques un poquito y nos compartas esta linda historia. Primero preguntarte, ¿cómo recuerdas el momento en que nació tu hija, del cual nos vas a compartir esta historia? Ok, Alba. Como lo dijiste, tengo 2 hijas. La primera vez soy mamá es con Amelie Victoria. Y en el caso de ella, ¿cómo lo recuerdo? La verdad es que a 7 años ya lo recuerdo como... Sí lo recuerdo como un día triste. Aún lo recuerdo así. O sea, como emocionante y triste, o sea, 1000 emociones, porque recuerdo perfecto todas las contracciones y exactamente a qué hora empezó la primera y como muy suavecito y cómo fue haciéndose más intensa. Recuerdo mucho todo ese preparativo que se hace para cada mes con el ginecólogo, cuando se mueve, cuando ya solo ves la carita un poco, todo ese proceso, aquel curso que nos dieron para prepararnos para el día del parto, muchos detalles, ¿no? Intentamos hacerlo de la mejor forma que podíamos y buscar las herramientas para prepararnos para ese día. Bueno, y así como empezó todo como muy normal y cuando llegué al hospital recuerdo, me recuerdo perfecto porque alguna vez recuerdo que en el proceso de embarazo siempre te dicen, pues que te vaya muy bien, que todo salga bonito. Y recuerdo que alguien me dijo, pero ojalá y no te tengan que romper la fuente, porque duele mucho. Entonces eso se ancló tanto en mi cabeza que cuando yo llegué, checaron la dilatación, llegó mi gine en ese momento, y recuerdo que le dije, ¿qué vas a hacer? Y entonces me dijo, voy a romper la fuente. Y yo dije, no, espérate, porque eso duele mucho. Tenía yo las contracciones así ahí y todo, pero yo le tenía más miedo al tema de eso. La verdad es que cuando intentaba hacerlo, yo cerraba las piernas porque me daba como mucho miedo. Al final realmente no fue nada doloroso. Pero bueno, ¿cómo recuerdo ahí? Como que empezaba yo a empujar y la bebé no salía y había que empujar otra vez y nada. Entonces tuvieron como que ayudarme para esto. Pero cuando ya nace como un trapito. Ok. Así. Como era mi primera vez, realmente tampoco tenía como mucha relación entre pensar como, no sé, sobrinos o así más chiquitos, no tanto. Entonces, pues no comprendía la dimensión de lo que estaba pasando.
Solo recuerdo perfecto que cuando eso fue, entonces empecé a como descubrirme el pecho porque yo quería pegármela primero. Todo aquello que se había idealizado para ese momento. O sea, había musiquita de fondo, Ok, todo estaba así qué como muy interesante. producido. De verdad, muy producido. Recuerdo que llegar ahí, Rayo se llevó como todos tal cual nos dijeron en el curso para ponerlo y generar como esa atmósfera. Y recuerdo a lo lejos un poco a Rayo preguntar, oye, ¿por qué no llora? Y entonces el gine, con ese como bebecito trapito, decía, todo está bien. Inmediato el pediatra que a lo lejos como que ve y él sí dimensiona las cosas, entonces llegó rapidísimo, se lo dio y se la llevó como a una parte como más lejitos, ahí que yo alcanzaba a ver. Yo seguía esperando que me trajeran al bebé para Claro, pegármelo. claro. Y hoy entiendo que lo que estaba haciendo era tratar como de reanimarla. Y se la llevaron. Yo solo vi como así en una camillita, se fue. Y yo, ¿qué pasó? Claro, denme a mi bebé. ¿Qué pasó? Sí. Entonces, pues de ahí solo fue como, empezó como incertidumbre. Ok. O sea, ¿qué pasa? ¿O cómo? La verdad no dimensionaba yo qué había pasado, solo algo no andaba bien. Es como Claro. que estás y ves correr todo mundo como preocupado, pero yo no sabía realmente con claridad qué pasaba hasta que llegó el pediatra, nos habla de una asfixia, o la explicación que daban en ese momento para ellos también era esa. Creo que hubo una asfixia en el canal de parto. Ok. Y qué daño puede haber, no lo sabemos realmente. Acabo de pedir unos estudios y vamos a ver qué nos resuelven. Y ahí. Ya después Ok. regresaron y nos dicen efectivamente si hubo algo. Y qué tan grave no sé, pero necesitamos empezar a movernos. ¿A dónde nos vamos a ir? ¿A qué hospital Ok. no tienen lo necesario para atenderla? Y ahí empezó como todo el proceso. Como si me tomara una foto de ese momento en mi mente, yo me recuerdo llorando. Ok. Me recuerdo llorando mucho, sin tener claridad. Todavía así lo veo como de la repercusión o qué tan grave, pero yo creo que ahí mucho de mi dolor era de no tener lo que yo estaba esperando. Ok. Oigan, yo me preparé, de verdad le eché ganitas, me preparé para Claro. algo diferente y no está sucediendo. Entonces creo que ahí empezó lo que hoy entiendo como un duelo, Ok. como esas partes de un duelo, que es una pérdida. Ok. Con fortuna lo digo, tengo una hija, pero como si me hubieran cambiado Claro, por un poco supuesto. la entrega de lo que creí que vendría. Excelente. Entonces, hasta ese momento tú supiste el estado de tu nena. O sea, Sí. anteriormente, No. aparentemente todo era perfecto. Sí, nos preparamos para un parto. Ok. Tan así que, por ejemplo, no pedí anestesia. Ahí, Ok, o sea, dijo, ok. vamos todos como muy naturalito nosotros, muy orgánico. Entonces, así fue el tema. Ok. Pero ya entiendo que, pues, tal vez mi cadera, la parte de pelvis y demás no estaban tan apropiadas para que fuese un parto. Ok, perfecto. Tengo una duda. ¿Tiene un nombre el tema que tiene Victoria? O sea, tiene... Sí, en ese momento fue una hipoxia, así le llaman. Ok. Una hipoxia o una asfixia Ok. ahí. Entonces, lo que se desencadena son secuelas secundario Ok. a esta asfixia. Entonces, ahí hay una lesión. Entiendo que cuando el cuerpo deja de recibir oxígeno, de una manera como muy inteligente empieza a castigar como otros órganos con tal de sobrevivir. Y empieza a hacerlo un poquito como con la parte del estómago, empieza a castigar un poquito, o sea que les empieza a dar menos oxígeno, ¿no? Claro. La parte incluso, los pulmones. Lo último, lo que llega ahí es el cerebro, con tal de cuidar y sobrevivir. Entonces, la cantidad de minutos que ya haya estado sin oxígeno generó una lesión en el cerebro severa. Entonces, Ok. cuando ella nace, realmente yo recuerdo que la primera vez que la vi esa noche, de lejos, recuerdo que su barbilla temblaba, así, pero mucho, 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 mucho. Y yo recuerdo que el pediatra me decía, ¿cómo la viste? Y yo, hermosa. Ah, Le dije, o sea, pero Claro. realmente así la vi. Claro. Y recuerdo perfecto, no sé, su ceja tan delineada, muchos detalles en su rostro. Pero temblaba esa barbilla y
Y él me dijo, ok, hoy entiendo que eso era parte de una convulsión. En ese momento había algún tema, o sea, es como quedarte sin oxígeno, es como cuando te das un trancazo, un golpe muy fuerte en la cabeza. Pueden pasar muchas cosas, solo te tallas y hay un chichón, o tal vez te desmayas, o tal vez después no hay nada, pero después hay algo. Entonces algo así fue, pero fue un golpe tan fuerte, por llamarlo así, que lastimó o hizo que murieran varias partes de su cerebro que se encargan de la movilidad, especialmente la parte de la visión, porque su diagnóstico inicial al año es que era una niña ciega, y la parte del oído también fue lastimada, esa parte de su cerebro. Ok. A partir de esto, pues me queda claro que cambió la vida de tu familia. Cuéntanos esos cambios cuando inició este tema, que les dieron la noticia. ¿Qué cambios empezaron a suceder en su vida? Ruth, por favor, compártenos. Yo ya entiendo que la maternidad en cualquiera de los rubros y condiciones, o sea, te cambia la vida. Tengo otra nena, 3 años, y también siento cómo me la cambia. Este es un torbellinito interesante. Pero en esta parte siento como si me la cambiara, pero me hubieran dado un golpe que me sacó el aire. Claro. Y así, así claro. Te lo digo así. Tienes que seguir. No, el tiempo no perdona, el ritmo intenso sigue y había que seguir. Entonces empezamos a tomar como medidas. Entre ellas, por ejemplo, yo profesionalmente pausé. Fue una pausa total en ese inicio, ¿no? Era cuidar, eran muchas hospitalizaciones, todo era tan seguido, entonces tampoco había como la manera de poder responder a esa área en ese momento. Oye, Ruth, y pregunta, ya, la noticia me queda claro que fue algo muy fuerte, me dices que sí hubo cambios, me queda claro, pero, por ejemplo, en tu entorno familiar, ¿hubo algo que tuvieron que sacrificar tú y tu familia en general cuando nació Victoria? Creo que, no sé si era como sacrificio. Nos enfocamos más bien en cómo vamos a sacar este paquetito adelante. Creo que era así. Hay una estadística muy, muy interesante. Ahora ya es como entre el 60 y el 70% de las parejas que tienen una situación parecida normalmente se separan. Y desde mi óptica, desde mis zapatitos, digo, ay, es que sí está pesada. O sea, o saca lo mejor o lo peor de ti. Y embonarla o seguirla está difícil. Pero creo que en nuestro caso, como pareja, fue algo que híjoles, yo creo que sí nos unió más. Los fortaleció. Bastante. Qué bueno. Generamos con muchos acuerdos. Uno de ellos, que para mí es como de los más valiosos, fue como que no tendríamos como caretas uno al otro. O sea, normalmente te preguntan, ¿cómo estás, Alba? Bien. Es nuestra respuesta inmediata, ¿correcto? ¿Cómo estás? Bien. Y 2, 3 veces, tal vez a la cuarta que te lo pregunten ya hace un poquito de eco en tus pensamientos y dices, bueno, realmente estoy bien. Ya te lo cuestionarías. Claro. Esas respuestas no funcionarían con nosotros. O sea, ¿cómo estás? Era realmente entender que teníamos uno para el otro un lugar seguro donde podríamos desnudar nuestra alma. Claro. Entonces, esa parte yo creo que fue muy valiosa porque encontramos un refugio uno en el otro. O sea, hoy yo pienso en esa temporada y no la imagino sin mi esposo. Claro. De verdad. Claro. Como esa parte donde aquí y claro. los dos. Y entonces creo que hicimos equipo. Cuando nos casamos, recuerdo que mencionábamos mucho que hacíamos equipo para la vida. Y hoy en ese momento equipazo, lo vi más claro que nunca que era así. Que así teníamos que darle. Entonces buscamos la manera para resolver las diferentes áreas, desde la parte económica, ¿no? La parte del cuidado ahora para ella, la parte de otras labores que en casa se tenían que hacer, había que hacer equipo. Esa parte fue ahí. Y la otra muy interesante es que la familia se sumó. Eso fue lindísimo. Por ejemplo, mis suegros, especialmente mi suegra, mi cuñada, desde la Huasteca, se venían a hacer algunas temporadas. Si la niña estaba hospitalizada, a mi cuñada, sin que yo la llamara, corría. Ya sabía cómo iba a estar intenso esto, entonces ella estaba aquí, siempre como súper al pie. Entonces, esa parte también como familia no hubo que decir mucho, solo estuvieron ahí. Oye, Ruth, ¿y tus sueños cambiaron? Sí,
¿Sí? Sí, creo que cambiaron. Yo siento que se pospusieron. Ok. Muchas cosas en mí se pospusieron y otras tuvieron que reacomodarse. Ok. Sí. Yo disfruto mucho la parte profesional. O sea, el tema de la producción audiovisual para mí es un mundo fascinante. Ok. Y creo que estaba yo en un buen punto de realización profesional en esa etapa. Estábamos produciendo televisión, estaba trabajando dentro de la conducción. Bendito Dios, habíamos logrado algunos premios en algunas cosas audiovisuales. Entonces, era una muy buena temporada. Ok. ¿Vivías aquí en Guadalajara? Sí. Ok. Sí. Entonces era como así. Cuando llega esta hermosa, creo que uno de los procesos, primero me concentro, vamos a resolver y aprendo lecciones en el camino. Una de ellas, por ejemplo, es, ok, ya me dieron a esta hermosita, me la voy a llevar a casa, tengo que cuidarla. Pero mi primera decisión fue, todo lo que aprendí entiendo que no me sirve, porque este es un modelito diferente. Entonces necesito reaprender. Y no me peleé mucho con ese tema de lo que hubiera o cuestionarlo. En ese momento dije, esto parece un viajecito, no sé cuánto dure, pero lo quiero ligero. Claro. Y mientras menos equipaje lleve, me va a funcionar más. Entonces me concentré como en esa parte del cuidado. En todo lo positivo. Vámonos así, sí. Y ya después de esto, era inevitable que no se asomaran aquellos sueños. Claro. Aquellas cositas de más. O sea, el primer mes, el primer año, pero ya el segundo año, ya, ay, qué ganitas de, ¿sabes? Claro. Como muchas otras cosas más. Y ahí yo creo que es donde empieza para mí como esa parte del sacrificio profesional. Ok. Porque ya no era como despegar de la misma forma, pero yo creo que desde niña algo que no entendía en ese momento, pero ahora sí, fue cuando yo quería hacer algo y recuerdo que mi papá era como que con muchas reglas y eran muchos no frecuentes. Entonces recuerdo que si yo quería hacer algo, entonces buscaba la manera de lograr tener lo que quería cumpliendo las reglas que él me daba. Ok. Eso era muy frecuente y constante en mi personalidad. Entonces, cuando llego en esta situación, pienso que es como volver a hacer lo mismo. ¿Cómo sí puedo lograrlo? En medio de este panorama que se tiene. Claro. Entonces ya había maneras en las que no, y yo creo que una de las cosas muy bonitas y hermosas que nos dio este proceso fue la valentía para emprender formalmente. ¡Qué padre! ¡Qué padre! Pues fue tu fuerza. Sí. Fue tu motor. Ajá. Y ahora platícame, tu hija el día de hoy, ¿cómo es Victoria? Platícanos un poquito de ella. Victoria es vaguita. Por ejemplo, mira, es todo un tema. O sea, puedo contarte. Yo te decía que hubo una lesión que lastimó la parte motriz. O sea, realmente una de las cosas en un proceso regular de un niño es que empieza a levantar la cabecita, la empieza a sostener. Ok. Ya después de que la sostiene, entonces ya puede empezar a sentarse. Y de ahí ya empieza a gatear. Y de ahí ya camina. Ok, vamos así. Ok. Bueno, desde que empezamos, la mayoría de la rehabilitación se ha centrado en que esta hermosa pueda sostener su cabeza. Ok. Llevo 7 años y eso todavía no llega. Entonces, al principio era como difícil. Como ¿por qué no? Claro. O sea, tú estás haciendo todo lo posible. Es más, si un médico me dice, hazlo el rehabilitador 30 veces, yo lo hacía 60. O sea, no tengo tema con eso. Claro. Vamos a lograrlo. Pero de pronto veía una hospitalización o alguna situación más compleja y parecía que nos hacía un reset. Y todo aquello que habíamos avanzado en la rehabilitación se iba para atrás y había que empezar otra vez. Entonces, una de las cosas que aprendo ahí fue que no era mi ritmo, era el ritmo de ella. Entonces había que entender que tenía que conocerla y vamos buscando cómo. Entonces, en ese sentido, en la parte motriz, podía pensar en todos los no que ella aún no logra, no consolida. Pero, por ejemplo,
ella es como inquieta, es muy risueña. Ok. Creo que ella es muy risueña. Le encanta la música, disfruta la qué música. Ella ahora descubro que la parte cognitiva es una parte, pues no sé hasta dónde lastimada o en qué parte tenga un retraso en su desarrollo. Ajá. Pero ella comprende perfecto dónde está, recuerda cosas, personas. Ok. Ahora si yo le digo, vamos a jugar a mamá pide, y mamá pide una mano, entonces ella intenta jugar conmigo, o si yo le pido a la derecha, intenta darme a la izquierda, pero ya como en un juego, ¿sabes? Ok. Entonces descubro como esas cositas. Entendí que me entregaron como una... Yo lo digo así, los niños normalmente cuando nacen vienen programados. Sí, sí, ¿ok? claro. Entonces ella no viene programada, es una hojita en blanco y yo tenía que trabajar Claro. para esto. Entonces, cuando yo entendí esa parte de que no era mi ritmo, era el de ella, me quité un gran peso encima. Por supuesto. Porque yo me sentía cargando total responsabilidad de que ella se rehabilitara. Ok. O sea, yo podía pensar, salí muchas veces llorando con muchos terapeutas. Ujú. Muchos de ellos, algunos cuando es que ella no lo logra porque tú no lo haces. ¿No? Cuando esas cosas llegaban conmigo, era muy duras para mí, emocionalmente muy duras. Pero también salí de otras terapeutas que me abrazaban y me llevaban como a entender un poquito más este proceso. Y cuando yo decidí como soltar esa parte, porque era algo que yo no podía controlar, Claro. eso trajo como mucha paz. Ok. Oye, Ruth, ¿y ha hecho algo tu hija que te habían dicho no lo va a poder hacer, que tú digas sí lo Claro. pudo hacer y rompimos los tabús y se logró? Sí, que ella vea. Ay, qué bonito. Cuando en alguna de esas hospitalizaciones, recuerdo que hay un examen que le llaman potenciales visuales. Entonces miden realmente si ella ve o no y la señal que llega de los Ok. ojitos al cerebro. Entonces el primer diagnóstico ahí es que ya no veía. Pero recuerdo perfecto cuando la oftalmo me dijo, pero yo no soy de Dios, señora. Usted sigue haciendo lo que hace con ella. Y es que realmente es como un diagnóstico que no puedes cuestionar en ese momento, porque uno de los ejercicios era poner una lámpara, literal una lámpara con una luz parecida a la que tenemos aquí. Ok. O sea, y lograr intentar que se dilatara la pupila. O sea, ¿qué hace? Se abre, se cierra, ¿no? Claro. Con la luz. Eso no pasaba. O sea, era como un ojo que solo estaba así, la pupila en la dilatación que tenía y no había más nada. Entonces no había, tú cierras los ojos, los abres y llega como una luz y no había ninguna reacción. Entonces recuerdo que era trabajarle y entendí que mucho de lo que se hace con ella también es como una carrera de fe. Ok. Creer que algo va a pasar, aunque no lo estés viendo. Por supuesto. Entonces estábamos ahí y ya cuando íbamos más o menos al tercer año ya de esto, recuerdo que en otro potencial que valoraba un poquito su visión, recuerdo que nos dijeron, ¿sabes qué? Es que parece que sí está llegando la señal, solo que llega tarde. Ok. Y ya después en los siguientes, la señal sigue teniendo un retraso, pero ¿cómo lo mido yo? Por ejemplo, que ahora yo le puedo jugar con las manos, le puedo poner algún monito de este lado, ella va a intentar como seguir, ella ya se va a sonreír con algo más que le hago, ya la pupila se dilata, ya si le hago una luz muy grande, tal vez cierre los ojos, ya hay ese tipo de reacciones y eso era algo que quizá no me dijeron no va a pasar, pero el diagnóstico no me alentaba mucho. Por Entonces supuesto. eso es algo que disfruto con ella ahora. Ay, qué padre. ¿Y ella qué te ha enseñado sobre el amor? Tu pequeña. Todo. Ay, Dios. Bueno, una de las cosas que agradezco y valoro mucho es que sonría. Ok. De verdad, Alba, te lo digo. O sea, podría parecer como tan ordinario esa respuesta, pero algunas veces me tocó ver en hospital a varios pequeñitos que su condición no los dejaba sentir, incluso dolor. Ok. Pero que eran tal vez como un estado vegetativo, ¿no? Que no Sí. había ningún tipo de reacción. El que ella sonría, para mí es como que nos comunicamos, ¿sabes?
Por supuesto. Es algo que ella me regala y eso es algo que atesoro profundamente. Y respecto al tema del amor, bueno, así como hay algunos libros que hablan de esto, los 5 lenguajes del amor y la forma y demás, ¿ok? Yo estoy aprendiendo, no lo sé todo, que la manera en la que ella me ama no va a ser como la que yo puedo amarla. ¿Ok? Es diferente. Sí. Tú amas y esperas algo de vuelta. Tú abrazas y esperas que te correspondan. Tú dices te quiero y esperan que te digan, o que sea, yo también. Ajá, Claro, algo, ¿sabes? Claro. Pero de este lado es como algo, de alguna manera como incondicional. Un lenguaje único. Que va mucho de este lado, pero que creo que se regresa y en detalles como esa sonrisa. Sí, porque no voy a tener lo otro. Entonces, creo que el amor rompe estereotipos. Sí, claro. Con ella en la forma de comunicarse y de darlo. Es único. Ajá, y lo vas construyendo también. O sea, no es como que se dio una. Yo recuerdo que al principio me habían hablado tanto y había leído tanto como de esa conexión con el niño y todo así bien romántico. Entonces, y yo no la sentía. O sea, yo la abrazaba, la tenía. Por ejemplo, ella nunca pudo comer por boca. Yo la alimenté siempre por sonda y bueno, actualmente, como había un tema con la comida, ella la alimentó a través de un agujerito en su panza que se llama estoma, y le hicieron una cirugía que se llama gastrostomía. Entonces, la conecto y licúo todo y así es como la alimento. Okay, nada pasa por su boquita porque no hay esa mecánica acá, entonces hay riesgo de que se vaya a pulmón. Y ya no sé por qué te estaba contando eso. Oye, Ruth, no, todo está súper interesante. Ahora platícanos un poquito. ¿Qué momento recuerdas que nos puedas compartir de mucha felicidad para ti? De mucha que hayas compartido con ella un logro importante de... Yo disfruto mucho como algunas travesurillas. Okay. Por ejemplo, ahora que nació nuestra segunda hija, cuando tenía como 2 años, año y medio, pues siempre ha sido un torbellinito. Pero recuerdo algunas veces, Victoria duerme en cama a piso, ¿ok? Porque se inquieta, se me empuja un poco con las piernitas, entonces, o se puede golpear cosas. Bueno, el chiste es que es su lugar seguro. Y yo tenía como una especie de como cajita con pañales. Entonces, a veces yo llegaba a su habitación y los pañales estaban así tirados. Entonces, yo le llamaba la atención a la más chiquita. Le decía, ayúdame, por favor, mira acá, ¿no? Así. Y ella, como podía, me decía que, como ponía carita de yo no fui. Pero pues también es vaguilla. Entonces no hace sus travesuritas. Entonces descubrí que es Victoria quien la sacaba. Como podía, cuando ve algo que le llamaba la atención, se empuja como así como puede, llega y con una mano un poco así, movimiento... Hasta, mira, ella es como muy terca, como perseverante. Sacar un pañal, le tardara 30 minutos, lo iba a estar ahí. Lo lograba. Hasta que tomara el pañal y lo sacara. Y volvería otra vez acá. Entonces, todo ese reguero me lo hacía ella. Y fue algo que disfruté mucho y celebré. O que de pronto llegue Mila y me diga, mamá, Tori, le dice, ajá, Tori me jaló el cabello. Pues sí, porque tal vez no le dejaba ver lo que quería y como pudo, se defendió. Le ganó, claro, le dijo, quítate. Entonces, esas cosas las disfruto mucho. Ok. Mucho. Ahora platícame, Ruth, cuando tienes un día difícil, porque creo que esto puede ayudar a todas las personas, danos un tip. Un día difícil, ¿tú qué actitud tomas? ¿Qué acciones haces? ¿Qué tip le puedes dar a toda la audiencia que le pueda funcionar? Yo espero con todo mi corazón que les funcione esto. Bien, que a mí, ¿okay? Bien. De pronto somos todos súper diferentes. Pero mira, creo que hay varias cosas. Por ejemplo, una de ellas, de verdad, es como un alto del minuto y respirar es bastante saludable. Básico. Eso es de ley, aunque te vaya bien. Bien, ¿okay? Bien. Otro para mí que es como muy importante es como un hábito es cuidar mis pensamientos.
creo que no hay enemigo más tremendo de nosotros que nosotros mismos. Concuerdo. Y nuestra cabeza puede boicotearnos tremendamente. Somos unos escritores, guionistas, no sé, buenísimos, y de pronto podemos armarnos toda una trama de este lado. Pero al final el cerebro va a caminar con las herramientas que nosotros le demos. Y para mí cuidar mis pensamientos es parte de mi salud, de cuidar mi salud mental. ¿Y cómo lo hago? Lo que leo, lo que escucho, lo que veo, lo que hablo. Entonces, no sé, tengo la fortuna de niña, mis padres me enseñaron a leer la Biblia. Entonces, para mí eso me regaló muchos tesoros que dentro de mis pensamientos me ayudan a mantenerme con Mucho alegría. aprendizaje. Ajá, por ejemplo, busco conferencias, busco podcasts. Chicas, Voces Vanguardia. De verdad, es algo que cuido. ¿Dónde? Entonces, si eso lo tengo como una constante, cuando me llega ese tiempo de crisis, me da herramientas, pero también me ayuda a pensar de una manera más positiva y me ayuda a sonreír de nuevo o a buscar las herramientas. Y la otra más fue buscar una estructura de apoyo. Ok. No Personas que son... se sumen. Ok. Digo, y no siempre va a ser una persona, familia. Y a veces no es un tema como de apoyo, a veces es formalizar y es de una manera con pago, ¿no? Pero cualquiera de esas dos son una bendición. Claro. Esa estructura no podemos solos. Pienso que una situación de este tipo, en ninguna manera nuestro diseño está como para llevarla. La carga. Como si nada. No, de verdad, yo le he dado muchas vueltas, que está buscando constantemente cómo lograr, pero no se puede. Entonces, para mí, creer en algo, depositar mi fe en un alguien nacido para mí, prioridad. Y en segundo, buscar apoyo. Eso a mí me ha ayudado a descansar. Decía mi abuelita, me encanta, porque tenía una creencia y decía que siempre no hagas tuya la mochila, compártela. Porque sí, cuando compartes la mochila, pues es más sencillo. Entonces, pues qué bonito. Platícame, Ruth. Si tú pudieras hablarle a la Ruth hace 7 años, ¿qué le dirías? ¿Qué consejo le darías a esa Ruth del pasado? La Ruth actual. Ahorita pensé que no comiera tanto. Tenía como 10 kilos menos. No. Perdón. Ok. ¿Qué le diría yo a esa Ruth del pasado? Yo creo que le hablaría de que una de las cosas que yo me repetía mucho en ese entonces es mi hija es una bendición. No lo entiendo, Bien. no lo entiendo, no sé cómo. Bien. Porque todo era como muy agobiante, ¿ok? Me acaba de pausar el tema profesional como una de mis grandes pasiones. Todo se está enfocando en cuidar. Estoy muy cansada, está muy agobiante esto, se vuelve estresante, es como muchas cosas así. Entonces decía, ¿cómo? Bueno, la verdad es que cuando te decía esa parte de la lectura, recordaba que había leído yo que Dios nos daba como herencia a los hijos, que eran un regalo. Entonces yo como que me agarraba de eso, decía, tiene que ser así, no sé cómo. Pero entonces esa parte, por ejemplo, creo que si regresaras 7 años atrás, me diría que hola Ruth, mañana van a ser Victoria. Viene... no es como la imaginas, te va a tocar descubrirla, pero te prometo, podría decirme así, que va a ayudarte a crecer, que va a superar tus expectativas de lo que crees que ya conoces y se puede hacer, y te va a enseñar del amor. Sí, yo creo que algo así me diría. Qué como bonito. Que me animaría así. Qué bonito. Y ahorita, Ruth, ¿qué recomendación le darías tú a los papás que en estos momentos les llega una noticia tan impactante como la que tú recibiste en su momento? ¿Qué consejo le darías a esos papás que les pudiera servir? Creo que retomaría algo de lo que hablamos.
no podemos solos. Y yo creo que partir desde ahí nos da como en esa humildad de buscar cómo y con quién podríamos contar, buscar apoyo. Y eso incluye el apoyo psicológico, eso incluye echar mano quizá de algunos amigos, de la familia. Creo que esa parte sería como muy importante para mí. Y la otra, yo creo con mucho cariño, les diría que cuidaran sus pensamientos y que cuidaran de ustedes. De verdad, cuida lo que escuchas, cuida lo que dices. Piensa lo que piensas, ¿sabes? Claro. Desde ahí, yo creo que esa parte, ese pequeño gran filtro te podría dar una dirección, tal vez, de cómo enriquecer lo que tienes, porque tal vez no te llegó el regalo que esperabas. Cambió un poco. Pero sin duda el reto que tienes ahí, al que amas profundamente, hablará en el camino y te enseñará. Okay. Te enseñará, sí. Ruth, ¿qué legado te gustaría dejar a la gente con tu historia? Con mi historia. Sí. Ay, eso está muy difícil. Inspírate, Ruth. ¿Qué legado me gustaría dejar con mi historia? Yo creo que mi historia es como, se sigue escribiendo, es como una mezcla de vulnerabilidad y fuerza, como de valentía, pero yo creo que me gustaría dejar en alguien más como un legado de fe, de creer, como aquella vez que dijeron que tal vez no vería, ¿no? O que el diagnóstico decía esto, y hay muchos otros más, pero creo que como ese legado de no rendirte, claro, y de seguir adelante, de valentía y de resiliencia. Excelente, excelente, Ruth. Ahora, ¿qué te hace feliz hoy? ¿Hoy qué me hace feliz? Hoy, ¿qué te hace feliz, Ruth? La verdad me hace feliz mi familia. Ay, qué bonito. O sea, no la imagino diferente. Tampoco, por ejemplo, a Victoria le quisiera cambiar algo. De verdad. O sea, no es como que me sienta frustrada pensando en que no camine o en que no haga esto. No dudo, de verdad, que no me entristezcan muchas cosas. Se los prometo que sí pasa. Pero no la imagino diferente. Tal cual la amo. O sea, Tori es así ella. Claro. Entonces, ese proceso yo creo que como de esa aceptación me ha dado contentamiento y me da la plenitud de disfrutar a mi familia. Entonces, cuando podemos estar juntos y tenemos tiempos de familia, los disfruto muchísimo. Es una bendición la familia. Uh-huh. Y ya por último, Ruth, platícanos. Si pudieras darle un título a la película de tu vida, ¿cómo le pondrías? Alba, de verdad que siento que está complicado. Que pienso en un nombre como de 20 palabras y no se va a poder. Tú platícale a nuestra audiencia, ¿qué título le pondría a una mamá que ha sido tan luchadora, tan tenaz? ¿Cómo le pondrías? Creo que pensaría en quizás solo una palabra: resiliente. Ok. Uh-huh. Perfecto, Ruth. Pues ha sido un placer, la verdad, Ruth. Tu historia nos encanta, de verdad. Yo había escuchado, pero no conocía tan a detalle toda tu vivencia. La verdad, para nosotros es un gusto presentar este tipo de temas que nos sensibilizan a todo, o sea, a toda la gente que nos va a ver en este podcast. Y pues te agradezco el espacio, el tiempo, la sabiduría y el aprendizaje que nos has dado el día de hoy. Ruth, ¿quieres cerrar con algo en especial que nos quieras compartir a todos? Ay, Alba. Cierre triunfal, Ruth. Platícanos. Bueno, voy a contar una pequeña anécdota. Claro. La primera ocasión que por temas de epilepsia llegamos al hospital, había que hacer un tratamiento tratando de desinflamar el cerebro de Victoria. Entonces, se llaman bolos de metilprednisolona. Recuerdo perfecto. Ok.
Entonces llegamos ahí y estos bolos tienen que estar, no sé, 4 o 5 días diarios. Ella era una hermosita de, no sé, tendría unos 4 o 5 meses, muy pequeña. Pero fue la primera vez que yo estuve en un piso de neurología. Y cuando llegué ahí, a mí me impactó mucho esa parte porque los pacientes para neuro, pues no hay como algo estético, por llamarlo así, en el estándar. O sea, alguien que van a tal vez hacerle una cirugía o algún tema de tratamiento, pues me tocaba ver pues muchas cabecitas deformes, chiquitos con algunos estrabismo, me acuerdo. O sea, detalles de ese tipo propios del diagnóstico. Entonces, pero a mí la parte más impactante para mí cuando observaba, yo no tenía aún ese tipo de detalles con Victoria. Era una niña muy pequeña y era un bebé. Muy bebita. Igual que muy regular, ¿no? Sí. En las facciones. Pero era para mí tan impactante, Alba, ver como al chiquito con algún tumor o alguna otro tipo de cosas, cómo lo tomaba su mamá y le daba de comer. Cómo de pronto lo tenía en su regazo de 12 años, 13, tal vez porque la condición neurológica, ¿no? Claro. Y lo cargaba y cómo lo besaba o solo lo acariciaba o le cargaba. Y ese amor como tan incondicional, pero tan puro, fue algo que conmovió de verdad hasta mis entrañas. Y esa parte de como una aceptación plena, sí, como sin filtro, solo como de dar. Sí. Solo dar fue algo que me impactó totalmente. Y así, la verdad, fue como yo me sentí amada. Ay, qué bonito, qué bonito. De una forma incondicional. Pues muchas gracias por tu historia, Ruth, te agradezco. Vamos a cerrar nuestro podcast y hay un mensaje que les quiero compartir que dice que la vida no siempre es fácil. Hay veces nos pone pruebas que parecen demasiado grandes, que nos sacuden todo lo que creíamos tener bajo control. Pero lo cierto es como el ejemplo de Ruth, cuando hay amor, cuando hay fuerza, los retos se vuelven más sencillos de alcanzar. Dice aquí que el amor no lo resuelve todo, pero sí lo transforma todo. Gracias por tu tiempo, Ruth. Llegamos al final de nuestro podcast y pues recordemos que Voces Vanguardia es donde el talento y las ideas se transforman. Los invitamos a que continúen viendo todo este material que estamos preparando para ustedes, donde tenemos gente extraordinaria como nuestra invitada del día de hoy. Y pues los despedimos, Ruth. Que tengan todos un maravilloso día. Bye, bye. Gracias.